vamos a calcular el campo eléctrico generado por un aislante cilíndrico que tiene una carga de densidad ρ, que es la carga del cilindro entre el volumen. Vamos a calcular el campo eléctrico adentro del cilindro a una distancia exactamente aquí en el cilindro y afuera del cilindro, utilizando la ley de electricidad de Gauss. Si quieres poder calcularlo, ten el video ahorita y luego continuamos para ver si llegamos al mismo resultado. Sabemos que la ley de Gauss es la integral en una superficie abierta, la integral cerrada de una superficie abierta del campo eléctrico por el infinitesimal del área es igual a la carga de adentro entre epsilon sub naught. Aquí la carga de adentro va a ser la que vamos a obtener por la densidad de la carga. Entonces de eso depende si estamos, por ejemplo, aquí o si estamos acá, porque eso va a depender de nuestra superficie de Gauss que vamos a tomar. Y el área va a ser la superficie de la superficie de Gauss, o el área de la superficie de Gauss, no el área de este cilindro. Esto ya vimos en el video anterior, en el video de conceptos, que esto es lo mismo que el campo eléctrico por área, entonces igual a la carga de adentro entre epsilon sub 0. Entonces el campo eléctrico va a ser la carga de adentro entre epsilon sub naught por el área. Ok, entonces vamos a tomar tres casos. El primero es aquí. Este es va a ser un aislante cilíndrico infinito, o sea, se extiende para acá infinitamente. Entonces el campo eléctrico, o el flujo del campo eléctrico solo va a ser en esta dirección, o sea, es radial, es perpendicular a esta superficie, nada más a esta parte del cilindro. O sea, el área de un cilindro es 2pi r cuadrada, digamos que este es el radio del cilindro r, más la circunferencia, que es 2pi r por el largo. Este es el largo. Pero solo nos importa esta área porque solo es a través de esta área por la que está pasando el campo eléctrico, no a través de estas. Entonces el área realmente es solo 2pi r l. Ok, entonces vamos a empezar aquí en este punto. En este punto vamos a tomar una superficie de Gauss donde el flujo que vamos a medir es el flujo a través de esta superficie que tiene, aquí está, ven, este punto está exactamente ahí, y el radio va a ser, digamos, r minúscula. Y esto es porque si encontramos, o sea, cuál es el flujo a través de este cilindro, el flujo a través de este cilindro es el campo eléctrico, el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área de este cilindro. El área de este cilindro, dijimos, solo es 2pi r l. Si ahora yo quiero saber cuál es el campo eléctrico, entonces tengo que dividir flujo entre área. Eso me va a dar el campo eléctrico. Pero ¿qué dijimos que es el flujo? El flujo, dijimos que es la carga de adentro entre epsilon sub naught, y luego se lo divide entre área. Por eso, bueno, llegamos a lo mismo. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a ¿cuál es la carga de adentro? La carga de todo el cilindro morado, es densidad por el volumen del cilindro. Pero aquí la carga de nuestro cilindro, de la superficie de Gauss que estamos tomando, la carga no, pues obviamente la carga de adentro no es toda la carga del cilindro morado, es proporcional. Entonces es solo la carga va a ser la densidad, porque la densidad no cambia, por el volumen, pero el volumen de este cilindro. El volumen de este cilindro va a ser, el volumen del cilindro morado es pi r al cuadrado por el largo, y el volumen del cilindro de la superficie de Gauss es pi r al cuadrado l. Entonces aquí tenemos pi r al cuadrado l entre epsilon sub naught y el área, que es 2pi r l. Entonces el campo eléctrico va a ser más las pi's, la l
y una R. Entonces esto es el radio de nuestra superficie de Gauss, o sea, esto aquí a la distancia que estamos obteniendo, o sea, la distancia, digamos, del centro del cilindro, entre epsilon sub, ¿no? Entre 2 epsilon sub 0. Este es el campo eléctrico en este punto. Ahora, el campo eléctrico en este punto va a ser, pues nuestra superficie de Gauss va a ser la misma que el cilindro. Entonces va a ser, el campo eléctrico es igual a... y aquí, se me olvidó aquí multiplicar el volumen por densidad. Se me olvidó la densidad. Aquí. Ahora sí, bueno, en esta es densidad por volumen, que es pi r al cuadrado L, entre el área, que va a ser 2 pi epsilon sub naught por R. Ahí está. Entonces las L las mato. R pi. Y me queda el campo eléctrico es igual a la densidad por el radio de mi cilindro entre 2 epsilon sub naught, que es lo mismo que hubiera esperado a que usando esta fórmula. Ahora mi radio no es pues R minúscula, sino que es R mayúscula, porque ya estoy utilizando el radio del cilindro. Y ahora, si estamos aquí afuera, entonces el campo eléctrico es igual a la carga de adentro. ¿Cuál es la carga de adentro? La densidad por el volumen, pero aquí la carga de adentro, o sea, ya ahora mi nueva superficie de Gauss es, aquí en este punto es este cilindro. Es este cilindro. Pero aquí la carga de adentro, o sea, utilizando este cilindro rojo, la carga de adentro sigue siendo la carga nada más del cilindro. Entonces, para obtener la carga, voy a seguir multiplicando por el volumen del cilindro morado. Entonces, es pi por r cuadrada, por el largo, entre epsilon sub naught, por el área, ahora sí, de la superficie de Gauss, que es 2 pi r L. Aquí en este caso, R es mayor a el radio del cilindro. Entonces aquí el campo eléctrico es igual a, mato las pi's, mato las L's, y me queda la densidad por el radio cuadrado de mi aislante cilíndrico entre 2 epsilon naught por el radio de mi superficie de Gauss, o sea, a la distancia a la que yo quiero calcular el campo eléctrico afuera del cilindro, a partir del centro del cilindro. Y si ahora hago el caso hiperbólico en donde la distancia la quiero exactamente, pues que sea el radio, o sea, aquí en la superficie del cilindro, entonces esta R se vuelve R. Entonces sería, el campo eléctrico es igual a la densidad por el radio del cilindro al cuadrado entre 2 epsilon sub 0 por el radio, y me queda densidad por el radio entre 2 epsilon sub 0, que es lo mismo que tenía aquí. Entonces, así es como calculamos el campo eléctrico de un aislante cilíndrico. Esto, compararlo como es muy parecido a cuando hicimos en una esfera aislante. Y aquí, así hacemos la gráfica de graficar, por ejemplo, del campo eléctrico. Ponemos el campo eléctrico y aquí dibujamos el radio. Vamos a ver una gráfica como así. Aquí el campo eléctrico va aumentando, o sea, conforme el radio aumenta, y llega a un punto donde empieza a decaer. De hecho, esta parte es como una hipérbole. Esto ya, aquí está, es igual a el campo eléctrico, ya tiene la R abajo, entonces aquí ya cae con 1 entre el radio. Este es constante, entonces solo es esta. Y esta es la gráfica, que fue muy parecida a la de una esfera aislante.